Bien, muchachos, termina el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, el COGRI, de palabras entonces por parte del Ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Con el objeto de mantener informada a la población, me acompaña la directora nacional de Senapred, Alicia Severian, el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos. Se ha constituido, como ustedes saben, el COGRI nacional para monitorear el estado de alerta de tsunami en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Queremos, en primer lugar, felicitar el comportamiento de la ciudadanía que ha seguido las instrucciones emanadas de la autoridad y conforme al último informe que ha enviado el CHOA, se ha decidido mantener el estado de precaución, pero acotado para que la población se mantenga alejada de la playa y de la zona costera. Esto ya fue comunicado por el delegado regional en la zona y por tanto se han enviado todas las instrucciones correspondientes. Y le pedimos también a la población estar atento a nuevas instrucciones, toda vez que permanentemente se está monitoreando la situación. Así que, reitero, queremos felicitar el comportamiento ejemplar de la ciudadanía que ha seguido las instrucciones emanadas por parte de las autoridades. Si bien se mantiene el estado de precaución, va a ser ahora de carácter más acotado y por tanto se va a aplicar solo a la zona de playa y a la costanera, que son las zonas que deberían estar evacuadas o mantenerse evacuadas. Le voy a dar la palabra a la directora, después también al director y vamos a contestar las preguntas de la prensa que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias. Por hablar en estos momentos la directora de Senapred, Alicia Severian López. El ministro del Interior, la última actualización que nos ha entregado el CHOA arroja que se mantiene el estado de precaución, vale decir que existe aún la amenaza de tsunami, pero solo acotado a la zona de playa y la costanera de toda la región de Magallanes. Por lo tanto, se ha desactivado la evacuación preventiva que se hizo de la ciudadanía, pero deben seguir manteniéndose alejados de la playa y de las zonas de costanera. Eso hasta que tengamos una nueva actualización del CHOA, actualizaciones que vamos a seguir haciendo cada una hora conforme al monitoreo que hace el servicio desde su centro. De acuerdo a la información también que entregó el CHOA, se recibió a las 11:03 de la mañana en la base Prat un registro de una variación de 6 centímetros del nivel del mar. Eso equivale a un tsunami instrumental y por lo tanto a partir de esa información es que se ha ido actualizando el estado para la región de Magallanes. Y repito, el estado para la región de Magallanes es de precaución, lo que implica que no se puede estar en la playa ni en las costaneras de la región hasta nuevo aviso. Directora, ¿qué va a pasar con las construcciones que están justamente en la costanera? ¿Hay hoteles en ese sector? ¿Hay evidentemente una costanera, un paseo peatonal? ¿Ese sector también va a ser todavía estado de precaución? Así que se ha hecho un monitoreo también muy policial. El estado de precaución es un estado que, tal como su nombre dice, es para evitar que la gente esté en la zona de playa, porque aún existe una amenaza de un tsunami que, en conformidad al estado de precaución, son olas que van desde 30 a 90 centímetros. Eso es lo que nos ha explicado el CHOA. Por lo tanto, la gente que está, no pueden haber actividades en la playa. Se va a mantener el tránsito por la costanera, pero tránsito sin detención, y que va a estar fiscalizado por Carabineros de Chile en todo el tramo de Punta Arenas. Y lo mismo el llamado a las personas de las otras comunas de la región a que no se acerquen a la playa, ni a las costaneras, ni entradas de mar que pudieran eventualmente verse afectadas por la subida de mar en caso de producirse este tsunami que está proyectando el CHOA, que podría alcanzar hasta los 90 centímetros. Directora, para ser claros entonces, las personas que viven en el borde costero, sí, acerca de las marejadas y la recogida de mar, si se confirma o no esa recogida de mar. Si no tenemos confirmación de esa información desde el CHOA. Recuerden que todo el monitoreo de la amenaza tsunami la hace el CHOA, por lo tanto es el organismo técnico que entrega la información sobre la cual se toman las decisiones. Y es por eso que hemos insistido en que mientras el CHOA mantenga el estado de precaución, la evacuación preventiva que se hizo se cancela, se va a cancelar a través del envío de una mensajería SAE a la región, una vez que la región lo solicite, y se mantiene la evacuación de
la zona de la playa y de la costanera. Directora, hay casas que están en el borde costero. ¿Qué pasa si es que se activa, digamos, esto durante la noche? ¿Hay un plan especial para las personas para que estén atentos durante la madrugada? Sí, bueno, como les dije, nosotros vamos a seguir haciendo un monitoreo hora a hora. El CHOA actualiza su información cada una hora. Si durante el transcurso del día y lo que queda hasta la madrugada cambiar el estado de precaución a alarma nuevamente para alguna de las zonas, alguna de las comunas de la región, se va a activar entonces la mensajería SAE solicitando la evacuación preventiva de acuerdo a esa información que emita el CHOA. Por ahora, y para tranquilidad de las personas, es solo estado de precaución, por lo tanto, insisto, hay que mantenerse alejado de la playa y de la costanera. Se le consulta por los traslados de las personas, el transporte Sí, todas las público, actividades de faenas pesqueras y traslados, no hay actividad en el mar hasta que no cambie la condición que ha emitido el CHOA de precaución. Me pregunto respecto de infraestructuras en Punta Arenas, sobre todo al borde de la costanera, hay mucha infraestructura que está sobre el mar. El casino está en la playa. Y así varias infraestructuras que están, esas sí tienen que evacuar, solo para tenerlo claro. Sí, toda esa infraestructura que esté en la zona de playa y en la costanera, de la costanera hacia el mar, tiene que mantenerse sin actividad. Directora, yo me imagino que va a haber un despliegue policial o marítimo para delimitar de repente cuál es el borde costero, porque como bien decía mi colega, sí hay muchas casas que están en el borde costero literal, casi pegadas al estrecho. Entonces, ¿cuál es la dimensión del borde costero? No, me imagino que va a haber un apoyo ahí policial, que estén diciendo esa instrucción. Tiene que ser bien específica la información, ¿no? En un momento delicado como este. Toda esta situación está siendo monitoreada por el COGRID nacional, por las instituciones que lo conforman, con apoyo de los municipios, Carabineros y el resto de los integrantes del comité. Carabineros ha hecho un despliegue en todas las zonas para fiscalizar efectivamente que la gente se mantenga alejada de la playa. Les insisto, esto es una situación que es dinámica, que va cambiando, por lo tanto vamos a estar monitoreando esto, informando, y le pedimos a las personas de la región de Magallanes que se mantengan informadas, atentas a las indicaciones de la autoridad, y nosotros acá desde Senapred, en coordinación con el COGRID de la región, vamos a estar monitoreando esto hasta que el CHOA cancele la amenaza de tsunami. ¿Puede hablar Sergio Barriento? Las horas que estaban estipuladas para el arribo de las olas, ¿eso se ha ido actualizando también? Porque me imagino que hasta ahora todavía no pasa nada. No es que no haya pasado nada. Yo informé que en la base Prat efectivamente hubo el registro de un tsunami instrumental cercano a la hora que se había pronosticado, fue a las 11:03 de la mañana, y el resto de las horas se mantienen, y es lo que vamos a seguir monitoreando en coordinación con el CHOA y la región. Se le consulta por evitar la circulación de las personas en el borde costero, y recalca un poco la pregunta que hicimos hace un rato, la dimensión, los diámetros, los metros del borde costero, ¿cómo va a estar establecido? Para que las personas los entiendan, porque si nos ponemos a hablar de metros, el protocolo establece una cantidad de metros, pero la gente no sabe dimensionar si son 20, 30, 80 metros. ¿Pero cuántas cuadras? Toda la playa y la costanera. Eso es donde no puede haber personas mientras esté el estado de precaución. Tránsito de vehículos puede haber, con la indicación de no detenerse. Sí, y eso está siendo monitoreado y fiscalizado por Carabineros. Las clases yo entiendo que se mantienen suspendidas por el resto de la jornada. ¿Puede hablar Sergio Barriento? ¿Quiero decir una cosa previa? Sí. La idea es que las personas que están precisamente en la zona se mantengan informadas, que se puedan adoptar todas las medidas preventivas correspondientes y, tal como lo hemos señalado, felicitamos el comportamiento que existió hasta el momento. Por tanto, el detalle específico de las medidas está siendo informado por el COGRID regional, que es el que está en terreno. Es un primer punto. En segundo lugar, Carabineros tiene un despliegue en la zona y por tanto va a desarrollar todas las acciones necesarias con el objeto de evitar que haya personas que, por ejemplo, estén detenidas en zonas de peligro. Entendemos que la costanera es una vía fundamental para el traslado de las personas dentro de la ciudad, y por eso en terreno se están monitoreando las medidas correspondientes para que se mantenga la actividad propia de la ciudad, pero al mismo tiempo sin correr riesgos. Y todas esas son medidas que se están adoptando en terreno conforme a las decisiones que se han adoptado en coordinación por el COGRID regional y el COGRID nacional. Así que por eso queremos ser muy enfáticos, como la idea es informar, y sobre todo que las personas que están en Magallanes estén informadas respecto de dónde pueden estar y dónde no pueden estar. La información precisa y específica obviamente está siendo entregada por el COGRID
regional y nosotros estamos aquí solo haciendo referencia a los criterios generales respecto de las decisiones que se han adoptado en el marco de los informes técnicos evacuados por los organismos correspondientes, en este caso el CHOA. Ministro, se desciende de alarma a precaución, ¿verdad? Eso es lo que entendemos, de alarma a precaución. Sí. Esto se pudiese registrar, pero entendemos como una suerte de marejada, ¿no? Por los instrumentos que ya han sido medidos. Eso es lo que uno Estamos entiende, hablando ¿no? de un eventual aumento del nivel del mar, que en determinados contextos puede tener una fuerza suficiente para generar daño y peligro. Pero, obviamente, conforme a lo que se ha monitoreado hasta el momento, estamos estableciendo precaución y solo evacuación en lo que es zona de playa y la costanera. Por tanto, obviamente que hay un desescalamiento respecto de las medidas que originalmente se habían adoptado de carácter precautivo. Ministro, por ejemplo, ¿qué pasa con alguna persona que infringe la normativa de aún así? Va a hablar en estos momentos el director del Centro Sismológico, Sergio Barrientos. Se le consulta porque en algunas zonas que no se sintió el sismo, igual tienen que evacuar. Sí, en realidad el terremoto tiene una magnitud 7.5, ocurre aproximadamente a unos 220 kilómetros al sur de Puerto Williams, al suroeste de Puerto Williams. Y este temblor entonces produce, la razón por la cual ocurre es que la placa antártica está tratando de penetrar bajo la placa sudamericana, perdón, la placa de Scotia, y eso produce este terremoto levantando un poco el fondo oceánico, y esto es lo que produce el tsunami. Está ocurriendo a más de 200 kilómetros al sur de Puerto Williams, de modo que las ondas se atenúan bastante, llega muy leve, intensidades del orden de 3 hay reportadas en Puerto Williams, de modo que el peligro en realidad es el tsunami que posteriormente se genera porque llega más tarde, hay mucho tiempo entre las ondas sísmicas, que arriban las ondas sísmicas y las ondas del tsunami, hay mucha diferencia de tiempo, así que pudimos estimar las características del terremoto inmediatamente después de haber ocurrido, gracias a la red que está instalada en la zona. Así es que lo más probable que ocurra con esta secuencia de temblores es que este sismo de magnitud 7,5 tenga algunas réplicas, ya tiene 7 hasta el momento, y estas réplicas se vayan distanciando en el tiempo y haciéndose cada vez de menor magnitud. Eso es lo más probable. No podemos decir lo que va a pasar en el futuro, pero lo más probable es que así ocurra. Don Sergio por acá, solo para precisar, porque variaron las cifras mientras usted estaba en el COGRID, hubo gente que decía 305 kilómetros, precisar bien. Son 220 entonces, la profundidad específicamente, y en algún minuto se habló incluso, se hicieron los cálculos con 7.8, pero precisar esa cifra. Sí, en este momento el epicentro está ubicado a 218 kilómetros al suroeste de Puerto Williams, y la magnitud es 7.5. Hay una pequeña variación inicialmente porque se estiman, como uno lo quiere hacer muy rápido, las estimaciones uno las quiere hacer muy rápidas, para entregar esa información lo antes posible. Entonces, esa información con la mayor cantidad de antecedentes, mayor cantidad de información que llegue a las diferentes estaciones, se actualiza, y es por eso que ya ha llegado a 7.5 y lo más probable es que se mantenga estabilizada en 7.5 en adelante. La profundidad es 10 kilómetros. De ese orden son temblores muy superficiales, probablemente entre 10 y 20 kilómetros sea la zona de ruptura, pero como está todo bajo el mar, no tenemos más evidencia que los instrumentos sísmicos que lo pudieron captar. Director, y justamente es donde se produce el epicentro, la distancia que hay entre el continente antártico y el sudamericano, lo que va a generar la diferencia en la llegada de este enjambre de olas de 1 metro que usted señala, de estas marejadas, ¿no? Eso explicaría por qué estarían llegando de madrugada, ¿no es cierto? Es, digamos, la gran distancia que hay, digamos, equidistante entre la Antártida y el continente sudamericano. Bueno, la propagación de la onda sísmica es distinta de la propagación del tsunami. La onda sísmica viaja por la Tierra, viaja mucho más rápido, a la razón de 7-8 kilómetros por segundo, depende de la profundidad, y en cambio la onda de tsunami es mucho más lenta. Entonces, y depende mucho, la onda de tsunami depende mucho de la batimetría, es decir, cuál sea la forma, la topografía del fondo oceánico, depende de la profundidad. Si la profundidad es muy alta, entonces la velocidad es más rápida. Si la profundidad es menor, entonces la velocidad es más lenta y llega más tarde. Entonces depende mucho de las condiciones locales, de las condiciones por donde atraviesa la onda de tsunami,
el tiempo que demora en transcurrir. Así que no necesariamente es simétrico para todos los lugares. 10 kilómetros es poco o mucho? 10 kilómetros de profundidad es bastante superficial. Recuerde que hay terremotos hasta 600, 700 kilómetros de profundidad. ¿Qué tan frecuente, por ejemplo, es de este tipo de sismo ahí en ese lugar? Perdón, si la pregunta es si es frecuente. Sí, hay historia. Si Hay una zona ya está delimitada, esta zona de la placa antártica tratando de penetrar bajo la placa de Scotia, y eso se puede ver en innumerables sismos. Pero uno puede ver los sismos mayores, porque como no puede tener estaciones más cercanas, entonces no ve los sismos muy chicos, solamente los más importantes, y es por eso que la historia es un poco más, no tiene tanto, el catálogo no tiene tantos temblores en esa región. Bien, están las palabras, sí, va a hablar también, va a agregar algo más el ministro Elizalde. Como lo ha dicho Sergio Barrientos, la información preliminar, obviamente, en la medida que se van teniendo nuevos antecedentes, se va precisando. Y por eso la información actualizada señala que el sismo se ha producido a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, que es una información más precisa que la que se dio originalmente. Y ahora, cuando se adoptan este tipo de medidas, se tiene que hacer conforme a la celeridad que se requiere. Y por tanto, a medida que avancen las horas, vamos a tener información más precisa y por tanto el COGRID regional va a ir informando a la población otro tipo de medidas, ya sea desescalando las medidas que hemos adoptado o haciéndolas más exigentes. Y por eso nos parece muy importante la contribución y la colaboración de los medios de comunicación para que la gente esté informada. Obviamente, hoy día tenemos mecanismos de mensajería que permiten que, por ejemplo, la gente reciba la información directamente, pero también la labor de los medios de comunicación es fundamental. Lo segundo es que cuando se produce un sismo, puede producirse el daño por el sismo mismo o por el efecto que tenga en el mar. Y obviamente, respecto del sismo mismo, se desarrolló o tuvo como un epicentro relativamente lejano respecto de Puerto Williams, pero cuestión distinta del efecto que pueda tener el mar. Pero tal como se ha informado, lo que ha habido hasta ahora, de acuerdo a instrumentos, es una variación de 6 centímetros. Y por tanto se habla de un tsunami instrumental, que casi no la gente no lo percibe. Estamos hablando de que llega primero a la Antártica y después llega propiamente al continente, América, en este caso el sur de América y Chile, la zona de la parte continental de Magallanes, de la región de Magallanes. Y en ese contexto, obviamente, vamos a estar informando de medidas adicionales que se adopten. Entonces, el llamado que hacemos a los medios de comunicación es que nos ayuden en esta tarea, porque todos estamos preocupados, como siempre, de la seguridad de las personas. Y por tanto, las medidas se tienen que ir adoptando conforme a la información que se dispone, que se va actualizando minuto a minuto, e incluso hay informes que periódicamente va emitiendo el CHOA. En este contexto se ha tomado la decisión de mantener la evacuación solo en la zona señalada, porque todos sabemos, por ejemplo, la temperatura que hay en Magallanes, particularmente en Punta Arenas. Y por tanto, obviamente, la gente no puede estar esperando durante horas en la calle, literalmente en algunos casos. Y en ese contexto, dado a la información actualizada del CHOA, entonces se mantiene la evacuación, pero acotada a la zona que hemos establecido. Y durante el transcurso del día, porque la proyección de cuánto llegaría eventualmente un tsunami a la costa, ya se informó el detalle, estamos hablando de varias horas más en algunos casos, se va a ir actualizando para efecto de que la gente esté debidamente protegida. ¿Qué es lo relevante? Que se siga al pie de la letra las instrucciones de las autoridades correspondientes. En segundo lugar, que estas decisiones se adoptan sobre la base de criterios técnicos conforme a los organismos especializados, en este caso el CHOA y otros más que han emitido informes. Y lo más relevante, que necesitamos la colaboración de los medios de comunicación para mantener informados a nuestros compatriotas que están en Magallanes. Ministro, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que infrinjan la normativa de este estado de precaución, que igual aún así se acerquen a la costa? ¿Qué es lo que se pueden arriesgar aquellos? Mire, sobre ese punto, en su momento se planteaban modificaciones legales, pero prefiero que cualquier anuncio lo hagamos después, sino en el contexto de la situación que estamos viendo. Sobre las empresas que no permitieron evacuar, desde la misma región habían periodistas que constataron que habían personas que tenían ganas de evacuar, pero que las empresas seguían sus labores normales. Ahí hay normativa respecto a la seguridad de los trabajadores y por tanto
los organismos fiscalizadores van a realizar el trabajo correspondiente. ¿COGRID nacional, hay nuevamente otra reunión de COGRID nacional o solo el regional de aquí en adelante? Por ahora, todas las decisiones e informaciones se van a seguir adoptando en el marco del COGRID regional. Eso no obsta que el subsecretario... Ya, bueno, ahí está bien claro. Yo creo que el ministro del Interior ha sido bien lúcido en relación a lo que fue, lo que está haciendo y lo que va a ser el manejo de esta emergencia. De alerta entonces a precaución, pero hay más informaciones que están ocurriendo. Hacemos una pausa cortita y ya estamos de regreso, no se vayan.